Queridas hermanas y hermanos, el día de hoy la homilía, la reflexión va a ser un poquitito más larga, pero es con la finalidad de que entendamos, comprendamos y gocemos más de esta celebración. Y para ello quiero comentarles algo que me pasó cuando era pequeñito, cuando tenía unos 7 u 8 años, porque fue mi primer encuentro con la muerte. Sí, en aquel tiempo que yo recuerdo muy fácilmente, dentro de las poquitas cosas que recuerdo de mi infancia, recuerdo que nos habían regalado una bicicleta a los 8 hermanos. Una bicicleta que tenía una especie de cilindro alargado que servía como una bomba para inflar las llantas cuando se desinflaban. Esto formaba parte de este recuerdo. Y al mismo tiempo recuerdo que en las calles pasaban algunas señoras, señores con unas cajas de cartón que estaban llenas de pollitos y los vendían creo que a 50 centavos, a $1, y uno como niño, cómprame un pollito, mamá. Así que nos compraron un pollito y yo lo puse en su cajita donde lo tenía muy bien cuidado. Pero cuando llegó la noche yo escuchaba que el pollito se la pasaba pi, 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 y dije, pobre pollito, ha de tener frío. Así que lo saqué de la cajita, lo metí junto a mí en la cama, junto a las cobijas, y así me quedé dormido. A medianoche, por la madrugada, me desperté y busqué al pollito y lamentablemente destapé las sábanas, destapé las cobijas y el pollito estaba muerto. Lo había asfixiado, lo había apachurrado, no supe, pero yo con mi ingenuidad de niño, porque no sabía lo que era la muerte, simplemente lo vi así como aplastadito, lo vi sin aire, ¿y qué creen que hice? Me levanté, fui a donde estaba la bicicleta, le quité la bomba de aire, le puse la manguerita en el piquito al pollito y estuve con la ilusión de que el pollito se iba a inflar y volvería a estar haciendo pi, 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 pi. Lamentablemente me di cuenta que no fue así. Al pollito se le había salido el aire, pero no volvió a vivir. Esa fue mi primera experiencia con la muerte, lleno de tristeza, de impotencia, de admiración. Tomé al pollito, lo puse en la caja, abajo de la cama y traté de dormirme. Mi familia no se dio cuenta de lo que había pasado y al día siguiente dijeron, pues ¿qué le pasó al pollito? Yo no dije nada y eso me lo guardé todo el tiempo hasta que por ahí del 2010-12 lo escribí y con esto hice un cortometraje con Omar Chaparro que proyectaron en el Festival de Cine de Acapulco, pero ahorita les voy a explicar por qué les estoy contando esto. Fíjense que en este momento ustedes están haciendo algo muy, pero muy importante y ni siquiera se están dando cuenta. Algo que todos necesitamos para vivir. Están respirando. Sí, desde que les dieron la nalgada en su nacimiento para que lloraran y así aprendieran a respirar, desde ese momento no han dejado de hacerlo y no dejarán de hacerlo hasta que llegue el momento de su muerte. Ya se dieron cuenta y ahorita ya están dándose cuenta que lo están haciendo. Por eso, en la Biblia, en el libro del Génesis se dice en forma poética que Dios formó al hombre del barro y después, para darle vida, sopló sobre él. Eso significa que Dios es el único autor de la vida y que de alguna manera el aire que respiramos nos lo da Él. Por eso la palabra aire y espíritu en la Biblia es la misma. Decir Dios nos sopló aire o nos dio el espíritu sería lo mismo. Y por eso cuando morimos decimos que exhalamos nuestro último aliento y que el espíritu sale de nuestro cuerpo, que entregamos el espíritu. Pero no es un aire común y corriente. Si fuera un aire común y corriente, ¿qué pasaría con aquella válvula para inflar? Yo se la hubiera conectado a mi pollito y mi pollito con ese aire de la válvula hubiera vuelto a vivir. Pero no es así. En la película
que hice basado en esta historia, un papá tenía a su propio papá, al abuelo del niño, conectado a una máquina que hacía que pareciera que estaba respirando. El señor ya había muerto desde hace tiempo, pero como el papá se aferraba a que siguiera viviendo, lo tenía conectado a esas máquinas del hospital que hacen que la persona entre y salga aire de ella, que el corazón siga bombeando, que la sangre siga circulando. Pero todo eso está funcionando por una máquina, no porque la persona esté muerta. Y precisamente en esta película, cuando al niño le pasa lo que a mí me pasó, cuando el papá se levanta, oye ruido en la noche y ve que el niño está con una válvula queriéndole echar aire al pollito muerto, el papá le dice: hijo, por más aire que quieras ponerle a tu pollito ya está muerto. El aire de la vida ya se le fue. Pero precisamente en ese momento, el papá, que era Omar Chaparro, se da cuenta que él ha estado haciendo lo mismo con su propio papá. Su papá ya está muerto y él quiere soplarle aire a través de una máquina. Pues no, las máquinas no son capaces de dar la vida. Las infladoras de aire no son capaces de dar la vida. Podemos ponerle una infladora de aire a un cadáver y ese cadáver no vuelve a vivir. Pues precisamente la vida o el aire que nos da Dios no nos las puede dar una máquina, solo Él. Pero además de la vida, fuerza, aire que Dios nos da para vivir, normalmente Dios no solo quiere darnos una vida distinta, sino nos pide que vivamos los valores que Cristo nos enseñó. Y como esto no es fácil, porque estamos tentados al mal, porque somos débiles por nuestra naturaleza humana, Dios quiere darnos una fuerza extra para que podamos hacer lo que Cristo nos pide, un aire extra, un espíritu extra. Dicho de otra manera, Dios cuando nacemos nos da un aire normal. Pero después nos dice: como quiero que cumplas los valores que Cristo te enseña, te quiero dar un aire extra. Además del aire de la vida que todo mundo tiene, a ti que quieres ser mi seguidor, te voy a dar un aire extra. Por eso entendemos el gesto que Cristo tuvo con sus apóstoles el mismo día de la resurrección. ¿Se acuerdan qué hizo Cristo con ellos? ¿Se acuerdan qué dijo el Evangelio? Les sopló. Cuando aparece Cristo resucitado, les sopló. ¿Qué significa esto? Que Cristo estaba haciendo una nueva creación del hombre. Que si Adán, el primer hombre sobre el que Dios sopló, cayó en el pecado y perdió la salvación, ahora Cristo soplaba sobre el nuevo hombre representado en los apóstoles para indicar que por ese aire, ese espíritu que surgía de Cristo resucitado poderoso, la nueva humanidad estaba destinada a vencer el pecado y la muerte y así poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero para indicar que el proceso del crecimiento espiritual en cada persona no es algo que se dé de un momento a otro, de un día para otro, sino implica un desarrollo paulatino, Cristo sopló sobre los apóstoles un primer aire, un primer espíritu incipiente que se haría más fuerte y poderoso a los 50 días de su resurrección. 50 días después de su resurrección, un aire que sería como un viento huracanado que transformó a los apóstoles. Y a propósito de esto, Dios siempre cumple sus promesas, como se puede ver el día de hoy. Recuerden que Cristo, antes de ascender a los cielos, prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que les daría una fuerza especial para que pudieran continuar su misión. Esa fuerza es el Espíritu Santo. Cuando se cumplieron 40 días de su resurrección, Cristo ascendió a los cielos y a los 50 días les envió al Espíritu prometido. Pero ¿por qué exactamente
en ese tiempo y no en otro. Hay que recordar que los judíos tenían una fiesta de acción de gracias por todas las cosechas y primeras crías a los 50 días de la Pascua. Esto desde mucho tiempo antes de Cristo. A los 50 días de la Pascua judía, los judíos tenían esta fiesta de los 49 días o de los 50 días. Esto hacía que todos fueran a Jerusalén a ofrecer el diezmo por las bendiciones recibidas. Pero no solo llevaban parte de sus granos, animales o primicias al templo, también aprovechaban para intercambiar bienes con otros, creando un ambiente de mercadería. Algunos cambiaban sus bienes por granos, animales comestibles o de carga, telas, especias y esencias, alfarería y orfebrería, etc. Esto hacía que, además de una fiesta religiosa, se llevara a cabo en Jerusalén el día de compra y venta más importante del año. A esta fiesta le llamaban Pentecostés, de la palabra griega penta, que significa 5 o 50, y significaba la fiesta después de los 50 días. A esta gran mercadería asistía gente de todo el mundo conocido: Grecia, Roma, Egipto, las ciudades más importantes de Mesopotamia y de las islas del Mediterráneo, convirtiendo a la ciudad de Jerusalén en una ciudad donde solo ese día se escuchaban todo tipo de lenguas. Dios sabía que ese momento era el mejor momento para que los apóstoles comenzaran a predicar. ¿Por qué? Porque todos los que los escucharan, al regresar a su tierra de origen, se convertirían en propagadores de las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, hasta ese momento, los apóstoles sentían que aún no estaban preparados para predicar. Es cierto, habían visto a Cristo resucitado, pero todavía tenían miedo e inseguridad. Se sentían inmaduros y aún tenían miedo a los judíos que crucificaron a Cristo. Por su parte, Dios sabía que ya estaban listos. Era cuestión de darles un pequeño empujoncito, de una ayuda extra, y todo saldría perfecto. Por eso, aquel día, Dios hizo descender sobre ellos al Espíritu Santo. Las lenguas de fuego que descendieron sobre ellos significan la purificación y maduración de sus ideas y palabras. El aire fuerte que escuchamos en la lectura, la fuerza de Dios que mueve y fortalece. Así, con la fuerza extra, Pedro y sus compañeros comenzaron a predicar y se realizó el gran milagro contrario a la Torre de Babel. ¿Se acuerdan qué pasó en Babel? Si en Babel, por egoísmo y alejamiento de Dios, todos se habían dispersado para hablar lenguas distintas y para no entenderse, en Pentecostés, gracias al Espíritu Santo, todos pudieron entender el mensaje de salvación y el mensaje universal del amor de Dios. Recuerden, Pedro habló en su propio idioma y la gente que estaba allá le escuchaba hablar en el idioma propio de cada persona, de cada grupo. Por eso se dice que la iglesia nace en Pentecostés, porque a partir de ese día, aunque Cristo ya no estaba físicamente, continuaba presente en la predicación y milagros de sus apóstoles. Pidámosle a Dios que siempre, pero especialmente en los momentos en que nos sentimos sin fuerza, contemos con su Espíritu Santo. Y finalmente, recordemos que tenemos que pedirle al Espíritu Santo sus sagrados dones para poder ser verdaderos seguidores de Cristo.